Bueno, gracias por acudir, gracias por estar y por todo lo que ha hecho que estuvierais aquí, que es el acompañamiento que yo he recibido durante bastante tiempo por su parte. Esta es una actividad también financiada con una bolsa de la Asociación Danza Más Investigación, que es la Asociación Nacional de Investigación en Danza, y me parecía una oportunidad única, dado que, como decíamos antes, no es un tema del que se hable demasiado. Quizás en la sociedad empieza a estar ligeramente en los conversatorios, pero siento que la danza es algo extremadamente normalizado y pensaba que investigar no siempre tiene que ver en el mundo de la danza con hacer historia o antropología o con descubrir en archivos la vida de una bailarina en los años 20, sino también con dar cuenta de las condiciones físicas y psicológicas que producen a los bailarines en escuelas, en conservatorios y también en el mundo profesional. Y sin más, me gustaría pasarles la palabra. Yo, como artista, he hecho mi trabajo. Sí que me habría gustado compartir referentes de cuerpos no normativos, especialmente en el flamenco y la danza contemporánea. Cuando empecé a hacer ese corpus, nunca mejor dicho, me di cuenta de que había demasiados ejemplos, que podríamos estar aquí como en un cine de 6 horas viendo vídeos maravillosos de gente además muy diversa, de gente muy virtuosa como Farruko, de gente muy ligera como Matilde Coral, de gente muy actual, de gente muy antigua y que por tanto yo creo que eso sería como otra actividad, pues eso de hacer una noche de cine-danza o de videodanza con estos cuerpos que realmente han sido imprescindibles en la historia de la danza, pero sobre los que nunca se pone el foco en este aspecto y que nunca son un referente, digamos, incluyendo su corporalidad o incluyendo su singularidad como cuerpo. Ya me callo. ¿Os pasó un caso? ¿Tenéis dos? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, pues yo soy Laura Fernández, un placer saludaros a todos. Soy psicóloga especialista en TCA y bueno, llevo trabajando con Fernando pues alrededor de 2 años, por lo tanto es un placer, ¿no?, ver cómo de las terapias pues también ha salido esto, aparte, ¿no?, de la esencia propia de Fernando. Y pues nada, no me voy a demorar mucho. Voy a comenzar, ¿no?, un poquito con el speech. Bueno, parece ser que cada vez es más importante, ¿no?, estar alineados con un modelo de belleza que está imperante en la sociedad, ¿no? Es decir, está muy exaltado todo el tema del culto al cuerpo a través de la imagen corporal, pero también toda la parte alimentaria a través de la cultura de la dieta, ¿no? Al final se terminan normalizando ciertas conductas que no dejan de ser gordofóbicas. Todo esto al final en el profesional del mundo de la danza pues no deja de suponer un riesgo para poder desarrollarse un TCA. Al final el perfil del profesional de la danza siempre tiende a ser hiperexigente, muy orientado al éxito. Está muy presente también la hiperactividad, ¿no?, con lo que ello conlleva de un sobreentrenamiento, y parece que no se tiene en cuenta también los costes y los riesgos que esto supone, ¿no? Seguir entrenando incluso con lesiones, sin descansar, todo lo que provoca, ¿no?, a nivel psicológico, ansiedad, estrés y al final, como decía Fernando, ¿no?, condicionar el cuerpo a este trabajo, ¿no?, de arte. Creo que es importante hablar de gordofobia, ¿no? Voy a hablar como de un par de temas en concreto. ¿Qué es la gordofobia? Muchos de aquí ya lo sabremos, ¿no? Pero al final son todas esas prácticas, discursos, acciones que de alguna manera pues están sesgadas, ¿no?, y que tienden a discriminar e infravalorar a los cuerpos que no entran dentro de lo normativo, ¿no?, llegándose incluso a producir esta gordofobia en forma de violencia. Es importante destacar esto, ¿no? Se lleva a cabo la marginación de estas personas, se lleva a cabo una discriminación, se lleva a cabo el rechazo, se llevan a cabo prejuicios, estereotipos, que al final todas estas humillaciones pues tienen una serie de consecuencias. Estas consecuencias no solamente tienen que ver a nivel físico, sino que también
los encontramos a nivel psicológico, pudiendo provocar pues, trastornos como vienen siendo los trastornos de la conducta alimentaria, los TCAs, que lo abreviaré en algunas ocasiones, depresión, ansiedad, entre otras, ¿no? Y a nivel social también provoca consecuencias, ¿no? Tendiendo a evitar pues, algo tan simple y tan cotidiano como puede ser me voy a comer con mis amigos fuera, o evitar ponerme una prenda de ropa en concreto porque sé que mi cuerpo va a ser criticado. Y luego, por otro lado, pues esto conlleva también la tendencia al aislamiento. Toda esta violencia estética, al final, se inicia definiendo de alguna manera este cuerpo perfecto que se supone que hombres y mujeres deben de tener, ¿no? Y seguir con este canon que al final es poco real y que su mantenimiento y su obtención es bastante difícil y, como decíamos antes, tiene pues, unos costes y unos riesgos. Pero al final esto no deja de estar continuamente divulgado y publicado por todos los mass media, todo el tema del mundo de la moda, del mundo cosmético y, por supuesto, ¿no? en el tema del arte, no solamente en la música, sino también en la danza, como estamos viendo ya. Entonces, si dado esto, voy a explicar qué es un TCA, porque no todo el mundo lo sabrá. Pero al final son patologías bastante complejas de salud mental grave que tienen un origen multicausal y a la vez multifactorial. Es decir, con multifactorial me refiero a que hay factores que desde la parte biológica, genética, familiar, psicológica e incluso sociocultural, ¿no? ¿Qué encontramos en estos trastornos? ¿Cuál es el perfil? Sobre todo suelen ser mujeres y adolescentes. Pero si bien es cierto, en los últimos años cada vez encontramos un repunte en el que los varones también empiezan a ser más frecuentes en consulta. Y un dato que también es alarmante es que la edad de inicio de este trastorno pues cada vez comienza a ser más precoz. Porque si estábamos hablando de que comenzaba en la adolescencia, 14, 15, 16 años, a las consultas empiezan a venir ya pacientes de 11, 10 algunos, 12 años, ¿no? Lo cual son datos alarmantes, se me pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, ¿qué es un TCA? Me voy a coger al modelo de la teoría del iceberg. ¿Qué es esto? Al final es un modelo que plasma un pequeño porcentaje, todo el mundo nos imaginamos un iceberg, una parte arriba visible y la otra parte hundida por el agua. Esta parte de arriba, la descubierta, no deja de mostrar solamente las conductas observables, es decir, toda la parte sintomatológica de lo que es el trastorno. Pero en realidad, todo lo que hay debajo es la parte emocional que queda oculta y sepultada por los síntomas. Y eso no se ve, porque al final se va creando, ¿no? Como esa cebolla y se va poniendo capas y capas y capas que al final hacen que luego la persona que padece un TCA pues tenga dificultades en acceder y en generar una conciencia de qué es lo que realmente le ha provocado esto. Porque bien, entonces un TCA no es simplemente, ¿no? Esas conductas alimentarias que pueden estar desde la restricción, los vómitos, los atracones, el conteo de calorías, el pesaje continuo de los alimentos y la preocupación por el peso, la obsesión, ¿no? que se desarrolla a raíz de eso y la marcada insatisfacción que ya de por sí está en la sociedad, tengas o no tengas un TCA, ¿no? Entonces, bueno, algo que sí me gustaría destacar y que bueno, parece como que también está más presente ahora es que un TCA no tiene un tipo de cuerpo concreto. Pues siempre parece que cuando se habla de un trastorno de la conducta alimentaria nos referimos a personas pues, que tienen un cuerpo caquético porque están en un infrapeso. No, la realidad es que a día de hoy encontramos diagnósticos en personas que tienen cualquier tipo de cuerpo, silueta, sin acogernos, ¿no? a ese esquema de la delgadez. E hilado un poco con esto, me gustaría hablar de otro punto importante, que es la imagen corporal, que es un constructo bastante complejo y de hecho es de los últimos que se suele trabajar en un TCA. ¿Por qué? Porque al final tiene
varias dimensiones en las cuales bueno, pues se necesita un proceso previo de concienciación, de identificación y me voy a explicar así brevemente cuáles serían, ¿no? La primera sería la dimensión perceptiva, es decir, qué es lo que nosotros percibimos sobre nuestro cuerpo, la forma, el tamaño, las partes de nuestro cuerpo. Y aquí os adelanto que la tendencia normalmente es a sobreestimar nuestro cuerpo, es decir, a verlo más grande, a percibirlo más grande de lo que realmente es. Por otro lado, la dimensión cognitiva, es decir, todos esos pensamientos, todas esas creencias que al final terminamos asociando a nuestro cuerpo. Desde la parte conductual, ¿vale? Son todas aquellas conductas, todos aquellos actos que al final vienen de alguna manera influenciados por lo que pensamos y sentimos acerca de nuestro cuerpo. Y aquí dos grandes líneas que tenemos que ver son el tema de las comprobaciones, ¿no? El estar continuamente midiéndome, continuamente pesándome, continuamente enfrente del espejo, comparándome con el de al lado, ¿no? Y por otro lado, la línea de la evitación, ¿no? Evitamos ponernos ropa que muestra cierta parte de nuestro cuerpo a las que no queremos exponer. Evitamos ciertas comidas, ¿no? por ese miedo a terminar realizando síntomas. Y evitamos también, como decía antes, toda la parte de la socialización y al final terminamos quedándonos en casa. Por otro lado, otro de los planos importantes a trabajar en la imagen corporal es la parte emocional, es decir, todo lo que sentimos acerca de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto al final, cuando alguien tiene alterada esta imagen corporal, siempre terminan apareciendo emociones como la vergüenza, el rechazo, la humillación, la frustración incluso por no poder conseguir ese cuerpo que al final tanto desean esas personas que tienen un TCA, pero que al final nunca es suficiente, porque incluso aunque la báscula vaya marcando el número más bajo, para una persona que padece un TCA nunca es suficiente y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué influye en la imagen corporal? Pues prácticamente todo, ¿no? Desde ese bombardeo continuo que nos hacen en los medios de comunicación, en las redes sociales, de que tenemos que tener ese cuerpo perfecto, el estereotipo de belleza, las creencias, los comentarios que escuchamos por la calle, que escuchamos de nuestros familiares, en este caso en el ámbito de la danza, que escuchan los niños, ¿no? y a lo largo del conservatorio, sobre cómo tiene que ser su cuerpo, la comparación, la baja autoestima, en fin, entre otros muchos factores, ¿no? Es importante mencionar, y que no se pase por alto, que ya desde pequeños parece que nos van adoctrinando sobre el cuerpo que tenemos que tener. Lo podemos ver en las muñecas, ¿no? Que tienden a estar extremadamente delgadas. Lo podemos ver también en los muñecos, que tienden a tener un cuerpo bastante musculado. Y claro, luego después nos topamos con que en la adolescencia abrimos las redes sociales a los niños, que al final no es nada más y nada menos que un escaparate para toda esa apología, ¿no? De ese cuerpo ideal, de ese cuerpo inalcanzable, en el que no solamente se muestran imágenes retocadas con Photoshop o con otras aplicaciones que cambian completamente tu cara, tu cuerpo, sino que también se utilizan filtros, hay cuentas que ni siquiera están verificadas como expertos de la salud que se dedican a divulgar pues, qué tenemos que comer, cómo tenemos que solucionar X problema, cuánto ejercicio tenemos que hacer y qué rutina tenemos que seguir todos, ¿no? Y esto sobre todo pues, se ha incrementado desde la cuarentena. Por otro lado, claro, todo esto coincide con cuándo se desarrolla nuestra personalidad, ¿vale? Y cuándo nos puede calar todos estos mensajes para luego ir elaborando, ¿no? Ese discurso pesocentrista, en algunos casos anorexígenos, en algunos casos más ansiosos, ¿no? por la comida, por no conseguir ese cuerpo que tanto desean y que tanto ven y que tanto se nos obliga a tener. Y es que la personalidad, digamos que se va desarrollando a lo largo de toda nuestra adolescencia. Esto nos sitúa en unas edades de entre 15 y 21 años, cuando ya se empieza a terminar de cristalizar
pues cuando justo todos los adolescentes empiezan a tener redes sociales, por lo tanto este mensaje sigue calando muy hondo y a su vez, metiendo de nuevo el mundo de la danza, ¿no? A los 8 años, que es un poquito previo, ¿no? a la adolescencia, ya es la edad mínima para entrar al conservatorio. Y ya desde aquí se empiezan a dar este tipo de mensajes. Tú tienes que estar en determinado cuerpo para poder acceder a determinado tipo de trabajo. Tienes que comer X cosas y dejar de comer X cosas en unas cantidades muy concretas. Y estas pautas al final se trasladan también a la familia, por lo tanto, no solamente ya lo tenemos en la sociedad, sino que también lo tenemos en los conservatorios o en cualquier escuela de danza, y lo tenemos también en el ámbito familiar. Entonces, es el caldo de cultivo perfecto para desarrollar un TCA, ¿no? Entonces, claro, venía hablando de personalidad, y todo esto va también muy ligado a la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es la construcción del yo, la construcción del uno mismo. ¿Qué significa esto? Que al final nos vamos construyendo a raíz de experiencias que nos van pasando en la vida, pero claro, nunca paramos de tener experiencias, por lo tanto siempre estamos en continua reconstrucción de esa identidad. Y claro, la imagen corporal, de lo que os estaba hablando antes, está dentro de este yo, dentro de esta identidad, ¿no? El compararnos y esa disconformidad continua que tenemos hacia nuestro cuerpo. En ello, de nuevo, pues vuelven a aparecer las redes sociales, ¿no? Porque al final el profesional de la danza pues, tiene que abrirse líneas, ¿no? de visibilidad. Se abren redes sociales, se abren páginas web y al final ahí ya estamos teniendo que plasmar algo, tenemos que definir quiénes somos, qué queremos mostrar y cómo lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final tengo que encajar mi cuerpo en el producto que yo estoy vendiendo, pero bajo los estándares que los otros me están marcando. Y al final, bueno, pues esto lleva como a un bucle continuo, ¿no? De estoy en clases continuas, me meto en entrenamiento, le subo la dedicación, cada vez soy más perfeccionista, me pongo metas bastante poco realistas y exigentes, esto me lleva a lesiones, esto me lleva a ir más allá de mis límites, que al final los tienen muy poco definidos porque siempre se necesita más en este mundo, no descansas, se exige la excelencia y esto genera presión. Esta presión al final nos lleva al anhedonio, al no poder disfrutar de lo que antes sentíamos con placer, con gusto de hacer. Y al final termina siendo una pérdida de interés para la persona que lo sufre. Y esto no se puede dejar pasar por alto, porque el mundo de la danza es algo pasional, vocacional, y que de alguna manera no puede influenciar esto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer cada uno en el día a día, ¿no? Pues evidentemente, así como líneas muy sencillas, no alimentar la cultura de la dieta, ¿no? Y ese conteo de calorías, es decir, no estar continuamente hablando de he comido esto, tengo que comer aquello, como he comido esto, ahora no puedo comer de esto otro, he vuelto de vacaciones y ahora me tengo que poner a tono. Tenemos que hablar de salud integral, que Ana María nos hablará también de ello. Tenemos que actuar y de alguna manera sentenciar estas conductas gordofóbicas. Tenemos que visibilizar la diversidad cultural. Tenemos que incluir en los negocios de ropa todo tipo de tallas, no coger y apartarlos y ponerlos en otra tienda con otro nombre diferente cuando es el mismo producto, y ampliar también el número de tallas porque cuerpos hay miles. No tienen que estar segmentados de una talla a otra talla y ya está. Y luego cada uno que se apañe la vida. No puede ser eso. Al igual que tampoco se puede etiquetar, ¿no? de tallas especiales, tallas grandes, tallas curvy. No, es ropa y la ropa tiene que ser ropa y nada más. Tenemos que concienciar también del impacto que generan los comentarios que escuchamos en la calle, en la televisión, en la comida de Navidad, cuando nuestro tío nos está diciendo ¿podrías dejar de comer un poquito? ¿No crees que ya te has servido demasiado?
Tenemos que incluir también social y laboralmente a las personas que no están dentro de este cuerpo que tanto exigen las empresas. No puedo olvidar hablar del ámbito médico, ¿no? Que cuando vamos al médico y le hablamos de cualquier dolencia, al final siempre lo achacan todo el peso a aquella persona pues, que no entra dentro de esos cánones, o vamos a hablar más claros, ¿no? Dentro de un IMC de normopeso, así de claro. Y por último, ¿no? Pues ser mucho más activistas, ¿no? Para poder cambiar el sistema, porque no va de adaptarse al sistema que hay ahora, va de poder cambiar el sistema. Y bueno, pues hasta aquí mi parte. Gracias. Sí. Bueno, pues después de todo esto que ha comentado Laura, yo creo que nos ha encuadrado perfectamente, ¿no? Nos ha puesto un poquito bueno, la perspectiva, ¿no? en qué consiste esta problemática. Me gustaría comenzar presentándome, ¿no? Yo soy María Luengo. Soy dietista nutricionista y estoy especializada en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Quería agradecer a Fernando, ¿vale? Porque me parece que ha hecho una performance preciosa, con mucha sensibilidad detrás, ¿no? con mucho sufrimiento, y que ha transmitido perfectamente, ¿no? Un poquito en qué consiste todo esto también. A lo mejor muchos de vosotros os estáis preguntando, bueno, qué pinta, ¿no? Una nutricionista en el mundo de la salud mental, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que la nutrición se relaciona principalmente, y por desgracia, ¿no? con las dietas, con la bajada de peso, quizás en el mundo del deporte más encaminado a favorecer el que haya un rendimiento adecuado, ¿no? el ver la comida de otra forma. Pero sin embargo, esto al final lo que nos lleva es en cierto modo a deshumanizar la comida, ¿no? Al final la comida va más allá, ¿no? De todo esto, ¿no? Va más allá de nutrientes, va más allá de calorías. Al final no podemos despreciar que el hecho de cuando nacemos, ¿no? el primer vínculo que creamos con nuestra madre, si nos da lactancia natural, que puede ser que no, pero al final cuando nos alimentan, cuando somos bebés, ¿no? Pues a través de eso nos están transmitiendo, ¿no? un cuidado, un mensaje implícito, ¿no? que tiene que ver mucho con el vínculo, tiene que ver mucho con que la comida es un mensajero, ¿no? De emociones, y esto no se puede despreciar, ¿no? Entonces, al final, el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es un tratamiento interdisciplinar que llamamos, ¿no? Es verdad que son problemas de salud mental, pero al final la mejor manera de abordarlos es con la ayuda, ¿no? de todos nosotros, de distintos especialistas formados en esto, ¿no? Para que de alguna forma, desde nuestro prisma, desde nuestro enfoque, para lo que se le escapa a uno, que puede que no se le escape a otro, pues confluyamos en mejorar, ¿no? Mejorar la salud, tanto física como mental y social de la persona, ¿no? Al final, ¿no? La comida, aunque no es el problema, como muy claramente ha dejado Laura ahora mismo, se puede convertir en el problema, ¿no? En uno de los problemas, ¿no? Al final la comida pasa a ser, digamos, la protagonista, la que ocupa muchas veces demasiado tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Haciendo un poquito lo que a mí me gusta decir el Tetris, ¿no? Pues si me quito un poquito de esto, pues luego lo puedo poner aquí, ¿no? Tenemos que hacer ahí un puzzle, ¿no? que al final acaba siendo una fuente de sufrimiento increíble, ¿no? Y de agotamiento. Entonces, pues eso, la comida deja de ser comida y pasamos a tener lo que llamamos una mala relación con la comida, ¿no? Al final, lo que procura el nutricionista en estos tratamientos, ¿no? Es mejorar, junto con otros profesionales, entre otras cosas, evidentemente,
la relación con la comida, ¿no? Volver a darle ese sentido, ¿no? Ese sentido a la comida que va mucho más allá de lo que contiene un alimento, ¿no? Del uso que a lo mejor desde la danza o desde otros mundos del deporte pues se le puede dar, ¿vale? Y bueno, ¿por qué la comida se convierte en un problema? Al final es verdad que a nivel social, ¿no? Como bien decía Laura antes, existe una brutal cultura de la dieta, ¿no? Desgraciadamente. Hay un culto al cuerpo impresionante. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que al final, por medio de a lo mejor de la publicidad, ¿no? Cuántas veces hemos puesto la televisión, ¿no? Y hemos visto que están publicitando un alimento y con una mayonesa, ¿no? O mayonesa 0,0% materia grasa, o yogures desnatados, o no quiero decir ¿no? Marcas, pero bueno, pues las típicas tortitas de arroz que pueden sustituir otros alimentos que tenemos más asociados con una balanza de peso, ¿no? Las redes sociales, ¿no? La publicidad, ahora llega el verano, ¿no? Y cuántos de nosotros vamos a ver una marquesina con un anuncio en el que salga un modelo, una modelo con un cuerpo normativo, ¿no? Con unas tallas que mucha gente pues no, por razones varias pues no pueden encajar ahí en ese modelo, ¿no? Todo esto, todos estos mensajes implícitos, cómo nos enseñan a comer también, desgraciadamente también a lo mejor incluso en campañas de educación nutricional que no han sido tan acertadas, en las que nos transmiten que hay alimentos buenos, que hay alimentos malos, ¿no? Pues todos estos mensajes van calando y al final con lo que nos quedamos, ¿no? Es con el mensaje simplista, ¿no? De que la comida es igual a peso, ¿no? Yo según como, pues voy a conseguir un cuerpo, voy a conseguir un peso, ¿no? También el deporte, evidentemente. Pero lo que no nos explican es que hay muchos otros factores que no controlamos, que no podemos controlar, ¿vale? Y que también tienen un poder increíble sobre el peso. Entonces, ¿cómo le decimos a una persona que ha interiorizado todos estos mensajes de que, bueno, de que puede ser, de que puede mandar sobre su cuerpo por medio de la comida y el ejercicio, el que no entre en ese canon, ¿no? En ese canon de cuerpos dentro de la danza o dentro de el espacio que sea, ¿no? Bueno, al final, esos factores, los demás factores que tienen un peso muy importante sobre el peso, nunca mejor dicho, pues pueden ser factores genéticos, ¿no? El que podamos estar tomando incluso una medicación y haya unos efectos secundarios. También las horas de sueño influyen cómo nuestro metabolismo puede funcionar. Si tenemos otras patologías, ¿no? Bueno, pues al final pues la edad, ¿no? No podemos buscar el tener el mismo cuerpo con 20 años que con 50 años. Hay cambios hormonales, el cuerpo es una entidad fluida, ¿no? No es algo estático que se va a permanecer así hasta el último día. Y esto no nos lo explica, ni lo normaliza ni lo valida. Entonces al final pues genera una presión, una necesidad de alcanzar esos objetivos que quizás no vayamos a alcanzar nunca y que no tenemos por qué alcanzar, que son devastadores, ¿no? Porque es importante transmitir que no hay alimentos buenos y malos, ¿no? Porque a veces nos dicen que las grasas no son buenas, ¿no? Antes en la performance de Fernando pues hablaba un poquito, el audio que ha puesto pues hablaba un poquito también de esto, ¿no? De fuera grasas, fuera quito por aquí, como por aquí. Y es una canción de 1920. Sí. Esto se remonta mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Qué es esto que llamo, ¿no? Darle mucho poder a los alimentos? Al final, si mi alimentación está formada por una variedad, por un conjunto de preparaciones, alimentos, porque la grasa solamente va a tener tanto poder
sobre el peso y por qué la grasa nos están transmitiendo, ¿no?, que es algo malo, cuando también tiene un sentido que exista, ¿no?, que la tengamos que tomar. Al final, esta cultura de la dieta, como decía, genera que haya alimentos buenos, es decir, alimentos que no asociamos con ganancia de peso, porque tienen X calidad nutricional, porque tienen X calorías, ¿no?, y alimentos malos, que si los analizamos de manera individualizada, pues todo lo contrario, ¿no? Nos dicen que es que engordan, que es que esto es malo, que esto tal. Entonces, al final, si yo tengo una serie de factores, ¿no?, que predisponen a que yo, si empiezo una dieta, bueno, pueda hacer que no lo gestione adecuadamente, que nunca se gestiona adecuadamente, por cierto, pues al final hace que tengamos un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Eso puede ser la puerta de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria. Al final restringimos alimentos, ¿no? Restringimos alimentos que siguen ahí, ¿no?, en nuestro día a día, los ultraprocesados siguen ahí, la comida rápida sigue ahí, comidas con mucho sabor siguen ahí, ¿no?, dulces, bollería, todos estos alimentos prohibidos al final son alimentos que nos gustan, ¿no?, alimentos que disfrutamos con ellos. Entonces, el hecho de erradicarlos de nuestra vida no es algo realista, porque van a seguir ahí, ¿no? Y encima más responsabilizarnos a nosotros como consumidores, como siguen en la industria, ¿no?, el hecho de que los compre, pero los compre, cuando van a seguir ahí, cuando vamos a ir a una casa y van a seguir ahí. Entonces, ¿esto qué hace? Que al final pues, me pueda generar mucha ansiedad, ¿no?, el comer ese alimento, y que si lo he restringido durante mucho tiempo, cuando lo coma, no lo coma de una manera normalizada, ¿no?, lo coma de una manera, pues bueno, con un descontrol, ¿no?, porque le damos mucho poder. Por otro lado, en el modelo médico actual, pues desgraciadamente también, bueno, pues es un enfoque bastante arcaico, ¿no?, porque al final se relaciona la salud con el peso. No olvidemos, no sé si os suena un poquito el tema de las tablas del infrapeso, el normopeso, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Es que estas tablas ni tan siquiera las hizo un médico, las hizo un matemático. Entonces, estas tablas lo que tienen como referencia es la talla y el peso, nada más. No tienen en cuenta pues, la distribución de la masa corporal, no tienen en cuenta qué porcentaje de masa grasa o masa libre de grasa. No tienen, es muy sesgado en definitiva, ¿no? Entonces al final, vamos al médico y nos transmiten que si tú tienes un peso que se sale fuera de los baremos, pues entonces tienes más predisposición para tener enfermedades cardiovasculares, para tener diabetes, para tener enfermedades metabólicas y, jolín, ¿quién no, escuchando a un médico, ¿no?, quién no va a decir, ostras, no me puedo salir de ahí, por otro lado, ¿no? Al final hay un pesocentrismo que lo que genera es miedo y no relativizar y no ajustar un poco los límites de lo corporal a unos hábitos de vida, ya no solamente alimentarios, ¿no?, sino unos hábitos de vida que sean saludables para la persona. O sea, empezando porque la OMS define la salud, ¿no?, como el bienestar físico, psicológico y social, ¿no? Parece que esto muchas veces queda soterrado, ¿no?, a que la salud simplemente es salud cuando hablamos de una salud física, ¿no? Despreciamos que esto está empezando a cambiar un poco, afortunadamente, todavía le queda, pero olvidamos que no solo somos un cuerpo, es decir, si yo empiezo a desarrollar un problema de salud mental, en este caso un trastorno de la conducta alimentaria, ese problema puede repercutir en mi salud física. Muchas veces empezamos a comer de una forma, siguiendo como objetivo voy a alcanzar la mejor salud física posible, pero eso nos lleva a una mala relación con la comida, a una mala gestión, a
con problemas de salud mental y por tanto repercutir en la salud física. O sea, no está tan separado como nos pinta que está completamente interconectado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito también por parte de la esfera médica, cómo también aporta su granito de arena para que esto no sea sencillo, ¿no? Bueno, y esto es un poquito el esquema social, ¿no? Y luego no hay que despreciar que al final el mundo de la danza, por otro lado, es un espacio en el que hay un rendimiento físico brutal. Hay un rendimiento físico brutal. Y también es normal, ¿no?, que llegue un momento en el que la comida también se utilice de una manera ergogénica. ¿Qué significa esto? Pues que la comida la vemos un poquito como si fuera combustible, como si fuera algo que va a mejorar o va a retrasar la fatiga, que va a mejorar mi rendimiento, mis cualidades, ¿no?, buscando ese perfeccionismo que comentaba antes Laura. Entonces esto también genera lo que decía yo antes de, bueno, la comida deja de ser comida y pasa a ser gasolina, ¿no? Y la comida no es solamente gasolina, es algo más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no todo el mundo que hace una dieta o que cambia su alimentación desarrolla todo esto en la conducta alimentaria, pero sí que es una puerta de entrada a ello, ¿no? Y que aunque no se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria, esto no significa que tengamos que trabajar y cambiar el enfoque para tratar a unas personas de una forma a nivel nutricional y tratar a otras de otra forma, en función de, bueno, los factores de riesgo que existan. Ahí es lo que considero, ¿no?, que el nutricionista quizás le queda todavía un poquito, ¿no?, que revisarse, haciendo desde mi rama un poco autocrítica, ¿no?, porque muchas veces es verdad que incluso en la carrera nos enseña a enfocarlo solamente por ahí, ¿no?, como algo que nos va a ayudar a prevenir enfermedades físicas, pero no nos enseñan a cómo damos el mensaje para no generar miedo y para que no tengamos en cuenta que eso puede repercutir en que al final nos lo llevemos a un lugar que no es el adecuado y que no es el que nos va a ayudar. ¿Vale? Bueno, la sintomatología pues, puede ser desde la restricción, puede ser desde atracones, puede ser desde conductas purgativas, ¿no? Al final, bueno, esto es un poco, pues cómo canalizamos todo esto, ¿no? Entonces, me parece como súper importante a nivel de prevención, en cómo podemos trasladar esto y darle un nuevo enfoque que no sea tan arcaico, ¿no?, en hablar de la salud desde un enfoque integral, ¿no?, desde un enfoque, como llamamos, biopsicosocial. ¿Vale? Al final, la alimentación saludable no es solamente el perseguir pues, toda la plancha, todo carnes magras, pescados blancos, ¿no? Es solamente perseguir el que tenga una calidad nutricional lo más óptima posible, sino que eso no nos genere una rigidez, ¿vale?, porque al final eso genera rigidez. De manera que la parte del hambre emocional que llamamos, ¿no?, ese disfrute con la comida, ¿vale?, que no nos sintamos culpables por haber aprendido, que nos hayan transmitido de alguna forma que hay alimentos que nos van a llevar a engordar o alimentos que nos van a aumentar la probabilidad de desarrollar X enfermedades. Bueno, que en definitiva que la alimentación no es solamente eso, energía y nutrientes, sino que también pues, hay que pensar en que guarda detrás de todo esto una salud mental, ese disfrute y una salud social, ¿no? Que al final yo no me quede en casa, deje de ir a eventos porque no voy a poder controlar esa incertidumbre que implica llegar y saber si voy a poder comer de esto, si voy a poder comer de lo otro, si lo tengo que comer porque evidentemente quiero ir a ese espacio social y relacionarme, ¿no? ¿Cómo voy a hacer luego para quitarme, ¿no? O sea, si me enfrento y lo como y al final tal, luego ¿qué puedo hacer yo por ahí para, ¿no?,
restrinjo, o purgas, o ejercicio, al día siguiente voy y me machaco en el gimnasio, a un ejercicio extenuante, aunque esté agotado, ¿no? Al final, una alimentación saludable engloba estas tres partes, ¿no? Es como si nos imaginamos ahora unas esferas, ¿no? No sé qué hablar ahorita, pero sí, nos imaginamos, ¿no?, tres esferas, ¿no?, donde confluyen esas tres esferas. En el centro ahí estaría la alimentación saludable. Ni en una, ni en otra, ni en la otra, estaría en el medio, ¿vale? Entonces, al final, es muy importante cómo damos los mensajes y cómo esa persona, con empatía, ¿no?, con delicadeza, se lo puede llevar a su historia personal, ¿no? Entonces, pues un poquito es eso, un poquito lo que quería transmitir, pero bueno, ya está. No sé si a alguien del público le apetece compartir o preguntar o insultar. Es una tontería, porque me ha encantado una palabra que has dicho tú, que era como que ya no es gozoso algo. La anedonia. Anedonia. Es que digo yo, la tengo que ver. Claro. Pues yo soy especialista en que cualquier cosa que me gusta la convierto en algo anedónico. Soy especialista. Pues sí, parece que como que se pasa por alto, ¿no? El hecho de, bueno, pues si ya no disfruto de una cosa, pues debe ser que es que me tengo que cambiar a otra, ¿no? Tengo que poner el foco en otro lado, cuando a lo mejor lo que tengo que hacer es revisar por qué algo que yo desde el inicio, veas en este momento, pues que hablamos de danza, ¿no?, algo que llevo arrastrando desde tan pequeñito, de repente empiezo a ver que ya no lo disfruto, que tengo la sensación de ir obligado a mis entrenamientos, o que ya ni siquiera hago yo la danza para mí, sino que lo hago para el otro. Aplicado a la danza como aplicado a cualquier otra cosa. Lo que pasa es que tenemos que ver qué está pasando ahí dentro y por qué estamos sintiendo este rechazo y estamos apartando de alguna manera, pues, lo que tanto habíamos disfrutado previamente. Bueno, todo, anedonia, apatía, todo lo que viene hilado en esta línea, ¿no? Las tres A's que al final luego pues llevan a la depresión. Y esto es importante también tenerlo en cuenta porque es uno, ¿no?, de las enfermedades de salud mental a las que también puede llevar, ¿no? No solamente de forma individualizada, sino también comórbida, que esto es importante. Comórbida quiere decir que se pueden dar, que tienen cosas que comparten en común. Gracias. Sí, bueno, yo si alguien quiere comentar algo más, bienvenidos. Comentar sobre la pieza y también las razones de hacer esta propuesta, más allá de mi vivencia personal, es resultado de la observación que he hecho en mis compañeros y mis compañeras, que de alguna manera somos caricaturas de lo que habéis contado, caricaturas de prefiero estar loca a estar gorda, que es un comentario que a mí me hizo una amiga bailarina en una piscina de manera completamente distendida, pero traduce un poco la manera de socializar que tenemos los bailarines y las bailarinas profesionales, que tiene que ver con, por un lado, la restricción, ¿no? Y algo que has comentado tú como de, bueno, yo quiero pensar que como menos para bailar mejor, porque si me siento pesada, tengo la impresión de que no voy a bailar tan bien, ¿no? Y por otro lado, pues los comentarios permanentes, la vigilancia de, uy, te veo más delgada, uy, tal, no sé qué, toda esa clase de cosas y el miedo permanente a exponer tu propia imagen en redes sociales o en teatros y que eso suponga una penalización, que no seas elegido, bailarinas extremadamente delgadas con las que trabajo que han sido expulsadas en audiciones, voy a decir el nombre porque creo que se lo merece, de Aida Gómez, que es Premio Nacional de Danza y ha sido, entre otras muchas cosas, directora del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, entre muchísimos otros roles, y que
felizmente no es el único caso, es simplemente una anécdota que se lava por sí sola porque es moneda de cambio constante. Y la humillación y la presión que para una persona que es intérprete y que se presenta a un casting, a una audición, supone que una vez que estás dentro del aula te digan fuera de mi clase porque estás gordo y no das el perfil de la bailarina que busco, me parece terrible. Me parece terrible que se siga normalizando o que pase por debajo del umbral de la conciencia entre bailarines, compañeros, pero también entre profesores. Y es algo que yo dando clase he empezado a ver, porque siempre he dado clase en espacios amigables como este, en festivales, en salas alternativas, y al empezar a dar clase en universidad y conservatorio, que son este tipo de perfiles, y no son artistas ya maduros y con otro tipo de visión, pues lo he visto y efectivamente hay gente muy joven, hay gente que llegaba por la mañana sin desayunar y se caía al suelo y se mareaba, en fin, todo lo que os podáis imaginar, bueno, en fin. Y parece un problema menor, y yo creo que es una verdadera pandemia, ¿no? Y yo hasta ahora he tenido tendencia a pensar que, bueno, que el arte lo valía, que la danza lo merecía, y me he dado cuenta de que si hay que renunciar a un cierto tipo de danza, una cierta imagen del bailarín, pues habrá que renunciar a ella para dejar de enfermar a un sector de la población y a todos los que enferman a causa de esos referentes, porque si yo no tengo nada que ver con la danza, con el teatro, pero voy al teatro y a la danza y veo ese tipo de cuerpos, o veo en Netflix series en los que solo se muestran tipos de cuerpo extremadamente normativos, también estoy enfermando a la sociedad. No solo me estoy enfermando yo, y tengo ahí una corresponsabilidad al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la razón colectiva, sí. Otra vez, ¿no? Pero claro, es que en danza no es solo el que está gorda de esta delgada. Es que a mí me llama la atención en clase, si no duele y molesta, no estás trabajando. Tú estás acostumbrada a que tu cuerpo duele y a que tu cuerpo tienes que luchar contra él. Entonces eso ya, pues que estés gorda, estés delgada, eso es súper fácil adelgazar. Dentro de que si no me duele la cadera o el tobillo, o sea, está dentro de ese sufrimiento que es guay porque soy artista y sufro por el arte. Y las lesiones son casi medallas. Sí, has trabajado bien. Me he lesionado, pero eso significa que he trabajado bien, ¿no? Y tengo el pie no sé cómo porque me he puesto las puntas, pero qué guay porque me he puesto las puntas. O tengo un quemazón porque he hecho no sé qué, y qué guay porque tengo el quemazón. Soy bailarina, tengo quemazón en el peine. Eso es, no sé, es el pan nuestro de cada día. Pues vaya, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no estoy en un aula así. Entonces, pero era así. Sí, incluso ¿no? En las pruebas de acceso a los conservatorios ya tienes a lo mejor 8 añitos y a tus padres les preguntan ¿cuánto mides? A los padres les preguntan cuánto miden, ¿no? Para hacer una predicción, ¿no? de la altura que vas a tener tú, ¿no? Que también un poquito lo miran esto en las pruebas de acceso. Claro, es que yo me examiné por libre, entonces iba por la prueba, no tuve que hacer pruebas de acceso, solo los exámenes, pero viví y escuché comentarios similares, ¿no? De decirle a compañeras obesa mórbida, no te vas a mi hermana le dijeron no te vas a poder subir a las puntas si no adelgazas, mi hermana que también estaba rellenita, y ella dijo pues por mis cojones que me subo. Y claro que acabo subiéndose a las puntas, pero con esa especie de venganza contra la profesora, contra la danza y demás, que creo que tampoco es algo muy sano cuando tienes 12 años, ¿no? Es la edad en la que te 11 o 12 años que te subes a las puntas. Bueno. Pues muchísimas gracias a vosotras, gracias.